Santa Catalina de Siena, nacida como Catalina Benincasa, vino al mundo en Siena el 25 de marzo de 1347, en una familia numerosa de artesanos. Su padre, Jacopo Benincasa, era tintorero de paños, y su madre, Lapa di Puccio de Piacenti, tuvo 25 hijos. Catalina fue una de los menores. Su vida se desarrolló en una Italia marcada por la peste negra, las luchas entre ciudades, la crisis moral de parte del clero y la residencia de los papas en Aviñón, lejos de Roma. Desde niña mostró una profunda inclinación religiosa. Según la tradición, a los 6 años tuvo una visión de Cristo glorioso, acompañado por San Pedro, San Pablo y San Juan Evangelista. Y a los 7 hizo voto privado de virginidad. Cuando su familia intentó orientarla hacia el matrimonio, Catalina se opuso con firmeza, se cortó el cabello y asumió una vida de oración, penitencia y austeridad. Hacia el año 1363, con unos 16 años, ingresó entre las mantelatas, terciarias dominicas que vivían en el mundo, sin clausura monástica, dedicadas a la oración y al servicio de los pobres y enfermos. Durante aproximadamente 3 años vivió retirada en la casa familiar, entregada a la oración, al silencio y al ayuno. En ese periodo se sitúa el llamado matrimonio místico con Cristo, fechado por la tradición en 1367 o 1368, simbolizado por un anillo invisible. Después de esta etapa de retiro, Catalina comenzó una vida más activa. Atendió a enfermos en Siena, especialmente en el Hospital de Santa María de la Scala. Socorrió a pobres, asistió a marginados y acompañó espiritualmente a personas de muy distinta condición. En torno a ella se formó un grupo de discípulos, conocidos como los Caterinati, compuesto por laicos, clérigos y religiosos que acudían a recibir consejo. Aunque no tuvo formación académica formal y aprendió a leer y escribir tardíamente, dictó una abundante correspondencia y alcanzó gran autoridad espiritual. En 1374, el Capítulo General de los Dominicos, reunido en Florencia, le asignó como confesor a Raimundo de Capua, que más tarde sería su principal biógrafo. A partir de la década de 1370, Catalina intervino de forma creciente en asuntos religiosos y políticos. Escribió cartas a papas, cardenales, príncipes, gobernantes religiosos y ciudadanos particulares. En ellas, exhortaba a la conversión, a la reforma de la Iglesia, a la paz entre las ciudades italianas y al regreso del Papa a Roma. En 1375, durante una estancia en Pisa, la tradición sitúa la recepción de los estigmas, que habrían permanecido invisibles a petición de la propia Catalina. Uno de los episodios centrales de su vida fue su relación con el Papa Gregorio XI. En 1376 viajó a Aviñón como mediadora en el conflicto entre Florencia y el papado. Aunque no logró una paz inmediata, exhortó con insistencia al pontífice a regresar a Roma y a emprender la reforma de la Iglesia. Gregorio XI volvió finalmente a Roma en enero de 1377. La decisión respondió a diversos factores políticos y eclesiales, pero la intervención de Catalina tuvo un peso moral importante. Entre 1377 y 1378 dictó su obra principal, El Diálogo de la Divina Providencia, texto espiritual y teológico presentado como una conversación entre Dios Padre y el alma. En él desarrolla temas centrales de su pensamiento: el conocimiento de sí mismo, la humildad, la caridad, la obediencia, la providencia divina, la reforma de la Iglesia y Cristo como puente entre Dios y la humanidad. Además del diálogo, se conservan sus oraciones y cerca de 400 cartas, escritas en lengua toscana
y consideradas una parte relevante de la literatura espiritual italiana del siglo XIV. Tras la muerte de Gregorio XI, en marzo de 1378, estalló el Gran Cisma de Occidente. Catalina apoyó la legitimidad de Urbano VIII frente a Clemente VII y los cardenales que se habían apartado de la obediencia romana. A instancias de Urbano VIII, se trasladó a Roma en noviembre de 1378, donde trabajó por la unidad de la Iglesia mediante cartas, exhortaciones y oración. Sus últimos meses estuvieron marcados por el deterioro físico, el sufrimiento y la preocupación por la división eclesial. Murió en Roma el 29 de abril de 1380 a los 33 años. Fue sepultada en la Basílica Dominicana de Santa María sopra Minerva, donde reposan sus restos, mientras que su cabeza fue trasladada a Siena y venerada en la Basílica de Santo Domingo. Su memoria se difundió pronto gracias a sus discípulos, a sus escritos y a la biografía compuesta por Raimundo de Capua hacia 1395. Santa Catalina de Siena fue canonizada por Pío II el 29 de junio de 1461. Pío IX la declaró patrona de Roma en 1866. Pío XII la proclamó copatrona de Italia, junto con San Francisco de Asís, en 1939. Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia el 4 de octubre de 1970, junto con Santa Teresa de Jesús, convirtiéndolas en las primeras mujeres en recibir este título. En 1999, Juan Pablo II la proclamó copatrona de Europa, junto con Santa Brígida de Suecia y Santa Edith Stein. Su memoria litúrgica se celebra el 29 de abril. Considera lo manchada que se halla la cara de la Iglesia por la inmundicia y amor propio, y lo inflada que se encuentra por la soberbia y avaricia de los que se alimentan a sus pechos. Te aseguro que no le será devuelta su belleza con el cuchillo o la crueldad de la guerra, sino con la paz. Dulce Señor mío, vuelve generosamente tus ojos misericordiosos hacia este tu pueblo, al mismo tiempo que hacia el cuerpo místico de tu Iglesia, porque será mucho mayor tu gloria si te apiadas de la inmensa multitud de tus criaturas, que si solo te compadeces de mí, miserable, que tanto ofendí a tu majestad. Si la confesión es imposible, basta la contrición del corazón. Entonces es la mano de mi clemencia la que os da el fruto de esta preciosa sangre.